En la inmensidad de un mundo que se alejaba cada vez más de la rectitud, Dios encontró en Noé a un hombre justo y recto entre sus contemporáneos. El panorama era sombrío. La corrupción y la violencia se habían multiplicado en la tierra, y el juicio divino se acercaba con peso e inevitabilidad. Fue en este contexto que Noé recibió una orden sin precedentes: construir un arca de madera de gofer, siguiendo medidas específicas y rigurosas en un lugar seco, lejos de cualquier cuerpo de agua, navegable. La instrucción era clara, pero humanamente desafiante: construir una embarcación de proporciones gigantescas sin precedentes en la historia de la humanidad, sostenida únicamente por la fe en la palabra de Dios y por una obediencia irrestricta. A medida que transcurrían los días y la maldad humana se extendía como una plaga, Noé comenzó la obra. La resistente y duradera madera de gofer fue cortada, moldeada y ajustada según un plano que, aunque simple en apariencia, ocultaba una admirable complejidad. Cada viga, cada junta, cada capa de betún aplicada a la estructura llevaba la marca de un proyecto que superaba la capacidad técnica de la época. Las dimensiones del arca, unos 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros de alto, estaban perfectamente proporcionadas para su estabilidad en medio de mares agitados. Cada golpe de martillo, cada bulto atado, era un testimonio silencioso de una obra realizada bajo guía divina, mucho más allá de la comprensión humana. No había millones de animales, como sugieren las imágenes populares que se han transmitido de generación en generación. La realidad del arca de Noé era diferente, y los detalles revelan una logística profundamente práctica y divina. La orden divina no era tomar todas las especies modernas conocidas, sino representantes de tipos fundamentales de animales, ancestros capaces de generar diversidad posterior. Estudios minuciosos, basados en la descripción bíblica y el conocimiento biológico contemporáneo, indican que unos 600 y 800 animales serían suficientes para cumplir la orden divina de preservar la vida. Se seleccionó con precisión una pareja de cada tipo principal, como el tipo canino, que posteriormente daría origen a lobos, perros, chacales y coyotes. La selección de animales jóvenes y subadultos, aún en crecimiento, fue una estrategia decisiva. Ocupaban menos espacio, consumían menos recursos y tenían una mayor esperanza de vida para repoblar la tierra después del diluvio. La sabiduría tras esta selección no pudo haber sido el resultado de la planificación humana únicamente. Noé, aunque fiel y diligente, fue un hombre limitado por las condiciones de su tiempo. La selección de los tipos, la edad de los animales e incluso su disposición a embarcarse sin resistencia indican una dirección sobrenatural que supervisaba cada paso. Ningún detalle fue aleatorio. Cada criatura embarcada formaba parte de un plan meticuloso que buscaba no solo la supervivencia, sino también la diversidad y la prosperidad futura de la creación. El reducido número de animales, la cuidadosa elección de los tipos y el cuidado puesto en su conservación demuestran que la construcción del arca no fue solo una obra de madera y alquitrán, sino una operación estratégica, un verdadero proyecto de preservación genética diseñado bajo la autoridad del Creador. El sustento diario de miles de criaturas vivientes durante 370 días requería un plan logístico que superaba las capacidades del ser humano común de la época. A bordo del arca, la supervivencia no dependía únicamente de una estructura robusta ni de la protección contra las embravecidas aguas. También se sustentaba en una precisa operación de alimentación, hidratación y limpieza. Cada aspecto estaba previsto. Para la alimentación se almacenaban grandes tinajas de cerámica con granos, heno y raciones secas,
distribuidas en compartimentos según la naturaleza de cada animal. Los sistemas de liberación controlada permitían que la comida cayera gradualmente, reduciendo el esfuerzo constante de la alimentación manual. El agua, esencial para la vida, se recogía a través de la abertura superior del arca, se canalizaba y almacenaba en cisternas internas, purificada naturalmente mediante filtros improvisados de arena y carbón. Los inevitables desechos se gestionaban con ingenio. Los suelos, ligeramente inclinados, permitían que los desechos líquidos se escurrieran hacia canales laterales, mientras que los desechos sólidos se recogían y en el momento oportuno se desechaban por la borda. Nada de esto habría sido posible sin una rigurosa disciplina. La familia de Noé, en turnos organizados, realizaba incesantes tareas de inspección, mantenimiento y limpieza. Además, las pequeñas aberturas y los rudimentarios sistemas de ventilación impedían que el ambiente interior se volviera irrespirable. Nada era superfluo. Cada decisión, desde la forma de almacenar los alimentos hasta la disposición de los compartimentos, era necesaria para evitar el colapso en medio del aislamiento absoluto y la larga duración del diluvio. La logística a bordo del arca refleja no solo la sabiduría práctica de sus constructores, sino sobre todo una dirección que superaba la comprensión humana. Fue Dios, una vez más, quien ordenó no solo la construcción de la embarcación, sino también el mantenimiento de la vida en su interior. Entre los aspectos más intrigantes de la construcción del arca se encuentran su sistema de ventilación y la resistencia estructural, dos factores cruciales para la supervivencia de sus ocupantes. Noé, guiado por instrucciones divinas, implementó soluciones que, a la luz de la ingeniería moderna, han demostrado ser sorprendentemente eficaces. La ventilación, vital para renovar el aire saturado por la respiración de miles de animales, y la fermentación natural de materiales orgánicos, estaba garantizada por una abertura continua en la parte superior del arca llamada zorrar. Este corredor superior, junto con conductos internos estratégicamente ubicados, creaba un sistema de convección térmica. El aire caliente y viciado ascendía y escapaba, atrayendo aire fresco al interior. Sin necesidad de mecanismos artificiales, el arca respiraba. La estructura, a su vez, seguía un diseño que priorizaba la estabilidad. Su forma rectangular y la relación de 6:1 entre largo y ancho garantizaban que, incluso bajo olas gigantescas y vientos implacables, el arca se balanceara, pero no volcara. La elección de la madera de gofer, tratada con betún, otorgó al casco no solo impermeabilidad, sino también elasticidad, permitiendo que la estructura absorbiera los impactos sin romperse. La disposición interna, con vigas longitudinales y transversales, era similar al esqueleto de un barco moderno, distribuyendo las tensiones y reforzando la integridad del conjunto. Cada detalle arquitectónico parece trascender la mera intuición humana de la época. Es como si el propio creador, conocedor de las leyes físicas que rigen el mundo, hubiera diseñado la embarcación, instruyendo a Noé con cada martillazo y con cada tabla encajada. Así, el arca no era solo una gran caja flotante, era una auténtica fortaleza viviente, diseñada para resistir el juicio del diluvio con la misma perfección que sostiene los cielos y la tierra. Si el desafío físico fue inmenso, el desafío mental para los 8 seres humanos confinados en el arca no lo fue menos. Durante más de un año se enfrentaron no solo a la monotonía y el confinamiento, sino también al terror sensorial de una catástrofe sin precedentes. Durante los primeros 40 días y 40 noches, el arca fue sacudida como una hoja en medio de tormentas que desgarrarían incluso los corazones más valientes.
El sonido era ensordecedor, la incesante lluvia, el aullido de los vientos, el rugido de las olas, el crujir de la madera bajo presión y el clamor incesante de miles de animales desesperados. La presión sonora excedía lo que hoy se consideraría seguro para la salud humana. Para sobrevivir emocionalmente, Noé y su familia establecieron una rutina casi militar. Divididos en turnos, se mantenían ocupados alimentando, limpiando, cuidando a los animales y reservando tiempo para la oración y la meditación. La rutina trajo estabilidad en medio del caos. Sus habitaciones, aunque rústicas, estaban adaptadas para amortiguar los sonidos y reducir el impacto sensorial, utilizando capas adicionales de telas, pieles de animales y otros materiales disponibles. No se trataba solo de mantener la cordura, era necesario proteger la fe, la esperanza, la convicción de que, más allá de las aguas turbulentas, aún aguardaba un propósito divino. Vivir en un espacio tan reducido también requería extrema paciencia, comunicación clara y humildad, virtudes forjadas no solo por la necesidad, sino por la confianza en el Dios que los había llamado a esta misión. El aislamiento, que pudo haber sido su perdición, se convirtió en un tiempo de fortalecimiento interior, forjando en cada uno de ellos un carácter forjado para la nueva era que surgiría cuando las aguas finalmente retrocedieran. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder, la esperanza renació dentro del arca, como la primera luz tras una larga noche. El desembarco del barco en el monte Ararat no fue el final inmediato del viaje, sino la señal de que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La descarga de los animales no fue un evento caótico, fue cuidadosamente orquestado. Noé y su familia, guiados por la sabiduría divina y la necesidad de orden, procedieron con cautela y planificación. Los animales fueron liberados gradualmente, respetando su comportamiento natural y sus necesidades ecológicas. Depredadores y presas fueron liberados en diferentes momentos, minimizando el riesgo y permitiendo que cada grupo encontrara su lugar en el mundo recién revelado. Esta dispersión ordenada sugiere una comprensión instintiva, o quizás inspirada, de la dinámica de los ecosistemas. El propio Noé, llamado Heraldo de la Justicia en textos posteriores, sabía que no se trataba solo de sobrevivir, sino de recrear la vida de forma armoniosa y sostenible. Mientras los animales descendían por las laderas del Ararat y desaparecían en el horizonte, la familia humana contemplaba no solo la silenciosa inmensidad del mundo renovado, sino también el peso de la responsabilidad que soportaban. Cada paso, cada gesto se hacía con reverencia, pues ahora eran los guardianes de la promesa de Dios a toda la creación. El arca que había sido su refugio se convertía en un monumento silencioso de la fidelidad divina y la perseverancia humana. La tierra, purificada por las aguas, volvería a ser su hogar, pero esta vez bajo un pacto sellado por el arco iris que pronto brillaría en los cielos. El período postdiluviano trajo consigo profundos cambios, tanto biológicos como teológicos. La humanidad y los animales que emergieron del arca tenían una gran misión: repoblar la tierra. Toda la diversidad genética actual, en su miríada de formas y colores, desciende de las pocas parejas preservadas en esa barca ancestral. La especiación, el proceso por el cual una especie da origen a otras, se aceleró en un mundo aún inestable, donde las nuevas condiciones climáticas, geográficas y ecológicas impulsaron una rápida adaptación. Variables como las mutaciones genéticas, la deriva genética y la selección natural moldearon las poblaciones, generando la impresionante variedad que vemos hoy. En el campo teológico, el cambio fue igualmente radical.
Por primera vez, Dios permitió a los humanos consumir carne, rompiendo con la dieta estrictamente vegetal del Edén. Esta concesión divina, registrada en Génesis 9:3, no solo reconoció las nuevas necesidades impuestas por un medio ambiente devastado, sino que también inauguró una nueva fase en la relación entre el hombre, la naturaleza y la divinidad. Comer carne no era solo una cuestión de supervivencia, simbolizaba la realidad de un mundo donde la armonía original se había roto y donde la vida requería sacrificio para mantenerse. La marca de esta nueva alianza era el arco iris, no un mero fenómeno natural, sino un recordatorio visible de la misericordia de Dios y la promesa de que la tierra nunca más sería destruida por el agua. Así, la historia del diluvio no termina con destrucción, sino con esperanza, una renovación de la creación, una renovación de la fe y una invitación a la humanidad a caminar, incluso en un mundo marcado por la caída bajo la gracia de Dios. A medida que la humanidad y los animales comenzaban a extenderse por el vasto y renovado mundo, la familia de Noé se enfrentaba a un futuro prometedor, pero también marcado por inmensos desafíos. Noé, como patriarca de la nueva era, tenía la responsabilidad de ser el guía espiritual de su familia y, por extensión, de la humanidad. La vida en la tierra, ahora libre de las aguas que habían purificado el mundo, ya no era la misma armonía que existía en el Edén. La interacción con la naturaleza, antaño perfecta y sin necesidad de sacrificios, se había convertido en una batalla constante entre la supervivencia y el equilibrio. Noé sabía que el mundo sería diferente. Él y su familia eran el nuevo comienzo de la raza humana, y esta responsabilidad era profunda y dolorosa. Cuidar la tierra y la creación que Dios les había confiado no era tarea fácil. Por si fuera poco, el diluvio había sido no solo una purificación física, sino también espiritual. Noé, en su fidelidad, era ahora el mediador del pacto con Dios, y el recuerdo de ese pacto le venía constantemente a la mente mediante el arco iris. Fue un recordatorio de la misericordia, pero también de que el comportamiento de la humanidad en el futuro debe estar en armonía con el plan divino. En los días posteriores al diluvio, Noé y su familia comenzaron a reconstruir sus vidas, plantando viñas, construyendo casas y tratando de encontrar algo de normalidad en el nuevo mundo. Sin embargo, la lucha interna era palpable. Noé, ya en su vejez, sentía el peso de ser un líder único, el último remanente de la humanidad antigua, el hombre a través del cual el mundo renacería. Su papel no era solo físico, sino espiritual. Era el intermediario entre la tierra purificada y la humanidad que tendría que aprender a vivir en ella de nuevo. La tierra, con sus nuevas posibilidades y nuevos ciclos de vida, requería cuidados, pero también traía consigo desafíos nunca antes imaginados. Su relación con Dios se convirtió ahora en una cuestión de constante vigilancia y reverencia. A Noé se le había prometido que la tierra nunca más sería destruida por el agua, pero lo que no sabía era que el pecado seguiría plagando los corazones de los hombres, tal como lo había hecho antes. E incluso con el arco iris como símbolo de la misericordia divina, los humanos enfrentarían desafíos espirituales, ahora más intensos que nunca. La humanidad, libre de la destrucción física de las aguas, aún necesitaría lidiar con la destrucción espiritual del alma. Con el paso de los años, el recuerdo del diluvio y el pacto hecho con Dios se desvaneció en la mente de los descendientes de Noé. La coexistencia entre los hijos de Noé y los animales que repoblaron la tierra se convirtió en una cuestión de supervivencia práctica, sin la profunda reverencia que exigió el arca. La fe que Noé había demostrado al obedecer sin cuestionar el mandato divino de construir el arca
fue reemplazada lentamente por una visión más pragmática de la vida, centrada en la cosecha, la caza, el cultivo y el dominio de la naturaleza. Sin embargo, la realidad del pacto era clara. La humanidad, en su búsqueda de estabilidad, corría el riesgo de olvidar lo ocurrido en las profundidades de las aguas y la importancia de su relación con el Creador. A medida que los hijos de Noé comenzaron a expandirse y a formar nuevas naciones, comenzaron a alejarse de las raíces espirituales de su origen. Algunas culturas se volvieron idólatras y otras recurrieron a prácticas que corrompían las enseñanzas de sus antepasados. Incluso con la promesa de que Dios ya no destruiría la tierra con agua, había un recordatorio constante de que los corazones de los hombres todavía estaban inclinados hacia el mal. La consecuencia de esto fue inevitable. El pecado, previamente contenido por la purificación del diluvio, ahora resonó con mayor fuerza entre los hijos de Noé. La humanidad, previamente unificada por su origen común, comenzó a fragmentarse, y con ella surgieron diferentes filosofías de vida y prácticas espirituales que amenazaban con corroer la alianza. El propio Noé, quien había sido fiel durante la tormenta, se vio envuelto en una situación que lo perturbó profundamente. En un momento de debilidad, terminó emborrachándose con el vino que había plantado en sus viñedos y, en una escena de disgusto y humillación, uno de sus hijos, Cam, lo encontró ebrio y lo expuso ante sus hermanos. La vergüenza de Noé fue compartida con su familia y, como resultado, la maldición de Canaán cayó sobre el hijo de Cam, reflejando el impacto del pecado dentro de su propio linaje. Este episodio fue un doloroso recordatorio de que incluso los justos, aquellos que se habían librado de la destrucción, aún debían luchar contra la tentación y la corrupción de la naturaleza humana, que no había sido completamente erradicada por la purificación de las aguas. El poder del pacto divino residía no solo en su promesa, sino también en la continua vigilancia que la humanidad debía ejercer sobre sus propias debilidades espirituales. A medida que las generaciones posteriores se extendían por la tierra, las palabras de Noé, sus advertencias sobre el juicio divino, comenzaron a perderse entre las alegrías y las dificultades de la vida cotidiana. La historia del diluvio, antes contada con asombro y reverencia, pasó a ser vista como un simple relato de generaciones antiguas. Las naciones formadas por los hijos de Noé, como los hijos de Sem, Cam y Jafet, comenzaron a crear sus propias identidades culturales y religiosas, olvidando a menudo el profundo significado del pacto de Dios con la humanidad. Sin embargo, la presencia de Dios aún era evidente en ciertos momentos de la historia cuando los hombres, en su arrogancia, intentaron desafiar el orden divino. Como en la construcción de la Torre de Babel, donde la humanidad, unida por un mismo idioma, buscó alcanzar los cielos en un gesto de autosuficiencia. Dios, al ver la soberbia de los hombres, confundió sus lenguas, dispersándolos por la faz de la tierra e interrumpiendo sus planes de construcción. Este evento fue un claro recordatorio de que la humanidad, por mucho que se esforzara, no podía alcanzar los cielos sin la guía y la bendición de Dios. Por lo tanto, la soberanía divina seguía siendo una realidad indiscutible, y los hombres, a pesar de sus mejores intenciones y sus mayores logros, siempre se vieron limitados ante el poder de Dios. La historia de Babel, aunque un incidente aislado, reflejó la tendencia de la humanidad a olvidar su origen y el pacto con su Creador. Los intentos de construir algo grandioso sin la guía divina fracasaron, pero también sirvieron como lección de humildad. Dios, en su soberanía, no permitió que el hombre se exaltara por encima de su propia condición.
Sin embargo, al mismo tiempo, Dios no abandonó a la humanidad. Incluso después de la confusión de idiomas, continuó obrando mediante nuevos pactos y promesas, como el que hizo con Abraham, asegurando que una descendencia bendita vendría a través de él y que el plan de redención de Dios para la humanidad no se frustrara. A través de Abraham y su fe, el pacto iniciado con Noé se renovaría, ya no centrado únicamente en la preservación física de la vida, sino ahora en un plan redentor que se extendería a toda la tierra. Cada acción divina, cada promesa dada, continuó revelando el carácter de un Dios que no abandonó a su pueblo, incluso cuando éste se apartó de él. El pacto de Noé, con el arco iris como símbolo, permaneció como un recordatorio eterno de que Dios no volvería a destruir el mundo a través del agua, pero el juicio divino todavía estaba cerca, esperando el momento adecuado para cumplir su promesa. Con el paso del tiempo, el legado de Noé y su experiencia con el diluvio comenzó a integrarse en la tradición oral de generaciones. Sin embargo, la verdad sobre el juicio y la misericordia de Dios continuó transmitiéndose no solo a través de relatos, sino también a través de profundas lecciones espirituales que se desarrollaron en la vida de los descendientes de Noé. Entre los hijos de Jafet, por ejemplo, el deseo de expandir sus territorios y dominar nuevas tierras los llevó a fundar grandes naciones. Sin embargo, hubo quienes no olvidaron la fidelidad de Dios y quienes, a pesar de los desafíos, buscaron seguir sus caminos. El contraste entre quienes siguieron el camino de la justicia y quienes se dejaron llevar por el orgullo y la autosuficiencia fue sorprendente, y tales divisiones comenzaban a marcar a las primeras grandes naciones del mundo antiguo. El ejemplo de Noé y su familia, únicos sobrevivientes del diluvio, aún era un poderoso recordatorio de que la justicia de Dios no era algo que se pudiera ignorar y que la obediencia a sus palabras era, sin duda, el único camino hacia la supervivencia verdadera y eterna. En los tiempos posteriores, a medida que la verdad revelada a Noé se desvanecía cada vez más, surgieron nuevas tradiciones y religiones que negaban la soberanía de Dios y buscaban construir sus propias explicaciones para el sufrimiento y la existencia humana. Surgieron los dioses de las naciones paganas y con ellos la corrupción de la verdad y la moral. Sin embargo, Dios, en su fidelidad, nunca cesó de obrar en la historia, suscitando profetas y hombres de Dios que, como Noé, fueron llamados a oponerse a las perversiones y a apartar a la humanidad de su camino destructivo. Cada generación desde el diluvio ha sido una repetición de la historia de Noé, un tiempo de gran revelación y fidelidad, seguido de un alejamiento gradual de la verdad y una creciente corrupción de la tierra. La humanidad continuó siendo llamada al arrepentimiento, y cada acontecimiento de la historia, por trágico o grandioso que fuera, estuvo sujeto a la voluntad soberana de Dios, quien misericordiosamente preparó el escenario para la plenitud de su plan de salvación. A lo largo de los siglos, la historia del diluvio de Noé se ha repetido en muchas culturas y tradiciones, cada una con matices diferentes, pero con la misma verdad central: un gran cataclismo, una nueva oportunidad para la humanidad y la alianza entre Dios y los sobrevivientes. Sin embargo, para el pueblo de Israel, la historia de Noé no fue solo una lección histórica, sino un profundo mensaje espiritual que hablaba de la soberanía de Dios, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de restauración. El pacto que Dios hizo con Noé, simbolizado por el arco iris, se convirtió en un poderoso símbolo de su fidelidad, recordándoles que, a pesar de las calamidades y los juicios, su misericordia siempre prevalecería.
Para los israelitas, este relato no fue solo un recuerdo, sino un punto de reflexión sobre el comportamiento del pueblo ante Dios, desafiándolos a vivir con justicia y fidelidad, como lo hizo Noé en su generación. Las palabras de Noé, su fidelidad y su supervivencia se convirtieron en un ejemplo no solo de perseverancia, sino también de confianza en el carácter inmutable de Dios. Sin embargo, no fue solo el pueblo de Israel el que se vio desafiado por la historia de Noé. Con el paso de los años, a medida que las naciones se expandían y las culturas se diversificaban, muchos consideraron el arca y el diluvio como símbolos de juicio, pero también de esperanza. La humanidad, en su incesante búsqueda de respuestas sobre la vida y el futuro, buscó comprender el significado más profundo de la destrucción y la salvación. Para muchos, el diluvio representó la purificación de la tierra, la eliminación del mal y la restauración del equilibrio perdido. Para otros, fue un recordatorio del poder inconmensurable de Dios, quien, en su justicia, pudo destruir todo lo corrompido, pero que también, en su misericordia, albergaba una semilla de redención. Cada generación, al reflexionar sobre esta historia, proyectó sus propios temores y esperanzas en el relato de Noé, encontrando en las aguas del diluvio tanto una advertencia como una promesa, una advertencia de que el mal sería castigado, pero también la seguridad de que la gracia divina siempre traería una nueva posibilidad de vida. Tras el diluvio, la relación entre Dios y la humanidad se transformó. El pacto con Noé no fue solo una promesa de no volver a destruir la tierra con agua, sino un llamado a una nueva forma de vida. Dios concedió a la humanidad una nueva autorización: comer carne, algo impensable, ya que en el Edén el hombre había llevado un estilo de vida vegetariano. El cambio fue profundo, no solo en el comportamiento humano, sino también en el propio ecosistema que se formó tras la retirada de las aguas. El acto de comer carne marcó la introducción de nuevas realidades fisiológicas y culturales, pero más que un cambio físico, representó una adaptación al nuevo orden mundial, donde las condiciones ambientales habían cambiado drásticamente y la supervivencia requería ajustes. La nueva dieta también trajo consigo una nueva relación entre los seres humanos y la creación, ahora más agresiva y marcada por la necesidad de control y adaptación. El consumo de carne no solo transformó la biología humana, sino que también estableció una nueva comprensión de la dependencia de la creación para la supervivencia, colocando a la humanidad en una posición de mayor responsabilidad sobre la tierra, pero también poniendo de relieve la lucha por la supervivencia en un mundo ahora reconfigurado. En medio de estas transformaciones, el arco iris se convirtió en el símbolo más visible y conmovedor del nuevo pacto. La promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio se confirmó gracias al fenómeno natural que, a partir de ese momento, se interpretaría como un recordatorio de su fidelidad. Cada vez que el cielo se iluminaba con sus vibrantes colores, los descendientes de Noé recordaban que, a pesar de la adversidad, Dios había hecho un pacto eterno con la humanidad y la tierra. El arco iris era más que una señal meteorológica, conllevaba una profunda carga emocional y teológica, representando una confianza renovada en la providencia divina. Cada generación que emergía estaba llamada a observar esta señal y reflexionar sobre la misión de vivir según los principios de justicia y misericordia que Dios había establecido. Pero también
el arco iris servía como recordatorio de que, por muy caída que se hubiera vuelto la humanidad, la oportunidad de redención siempre estaba al alcance. Este pacto, a pesar de los cambios biológicos y culturales, permaneció inquebrantable, garantizando que la humanidad tendría la oportunidad de comenzar de nuevo, siempre que viviera en obediencia al Creador. A medida que la humanidad se expandía por la tierra, los efectos de la transformación divina eran visibles no solo en la nueva dieta, sino también en la estructura de las sociedades. El mundo postdiluviano ya no era lo que había sido antes. Era una tierra llena de promesas y desafíos. El pueblo de Noé, ahora disperso por muchas regiones, comenzó a reconstruir civilizaciones, reconstruyendo lo destruido y estableciendo nuevas culturas, influenciado por su alianza con Dios. Las dificultades eran inmensas, pues la humanidad se encontraba ahora en un viaje de adaptación no solo al entorno, sino también a su propia condición transformada. Aún así, el compromiso con el Creador seguía siendo el pilar de todo el proceso. La promesa de Dios era clara: no los abandonaría. Y con el paso del tiempo, los descendientes de Noé comprendieron que, incluso en los momentos más oscuros, el arco iris sería un recordatorio de que siempre había una luz al final del túnel, y la fe en él garantizaría la restauración de lo perdido. Las generaciones futuras estarían llamadas no solo a vivir, sino a prosperar bajo la protección de Dios, sabiendo que, sin importar cuán difíciles fueran sus circunstancias, la misericordia divina prevalecería. La historia del arca y el diluvio es más que una lección de supervivencia. Revela la providencia divina, la fidelidad de Dios y su capacidad para guiar a la humanidad incluso en los momentos más difíciles. El diluvio no fue solo una catástrofe, fue un renacimiento, una oportunidad para que la humanidad comenzara de nuevo, con una comprensión más profunda de la responsabilidad que el Creador deposita en los seres humanos. Lo que comenzó con la obediencia de Noé ha florecido en una nueva era de posibilidades, donde la alianza de Dios con la tierra y sus habitantes ha sentado las bases para el futuro de la humanidad. Hoy, al contemplar el arco iris, se nos invita a reflexionar no solo en la belleza de la creación, sino también en la fidelidad y la misericordia de Dios, quien, a través de sus alianzas, nos da la oportunidad de comenzar una y otra vez, independientemente de nuestros errores o fracasos. El diluvio, entonces, es una lección de esperanza, un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, la mano de Dios siempre